Hola y bienvenidos a Ustopismos. Hoy vamos a analizar un concepto que, la verdad, todos damos un poco por sentado. La capacidad para obligarnos legalmente. Firmar un contrato, aceptar un trabajo, comprar algo. Asumimos que podemos hacerlo. Pero, ¿qué pasa cuando la ley dice que no? Hoy exploramos justamente esas líneas que traza el Código Civil chileno para proteger a las personas, a veces de sí mismas, definiendo quién puede y quién no puede actuar en el mundo del derecho. La idea es desgranar este tema, la capacidad de ejercicio, de una manera que sea fácil de seguir. Veremos qué es, cuáles son sus reglas fundamentales y, lo más importante, cómo se clasifica. Porque la regla general es que todos somos capaces, pero como siempre en el derecho, lo realmente interesante está en las excepciones. Bueno, vamos a desglosar esto. Exacto. Y el punto de partida es el artículo 1445 del Código Civil. Este artículo define la capacidad de ejercicio, en simple, como el poder que tiene una persona para obligarse por sí misma. O sea, sin que necesite que otra persona la autorice o actúe por ella. Es como la llave para entrar al mundo de los contratos por cuenta propia. Y se menciona otra capacidad, la de goce. Para no confundirlas, ¿cuál es la diferencia clave entre las dos? Buena pregunta, porque es fundamental. La capacidad de goce es, digamos, más básica. Es la aptitud para ser titular de derechos. Un recién nacido, por ejemplo, tiene plena capacidad de goce. Puede heredar una fortuna, pero claro, no tiene capacidad de ejercicio para administrarla. La de goce la tenemos todos por el solo hecho de ser personas. Entiendo. Por eso nos vamos a centrar en la de ejercicio, que es donde están las reglas y, como decías, las excepciones. Entendido. Es la diferencia entre tener derechos y ejercerlos. Ahora, para ordenar la conversación, ¿cuáles son las reglas del juego aquí? Los principios que sustentan todo este sistema. Son tres pilares básicamente. El primero, y el más importante, es que la capacidad es la regla general, se presume. La incapacidad es la excepción, y por lo tanto, quien la alega tiene que probarla. Detengámonos ahí un segundo. ¿Por qué es tan importante que esa sea la regla? ¿Qué pasaría si fuera al revés? ¿El sistema colapsaría? Claro. Sería un obstáculo enorme para el tráfico jurídico. Imagina tener que probar que eres capaz cada vez que compras algo. Partir de la base de que las personas son capaces fomenta la autonomía, la libertad. El derecho interviene solo cuando hay una razón de peso para proteger a alguien. Ok. ¿Y los otros dos pilares? Los otros dos refuerzan esto. Las normas sobre capacidad son de orden público. O sea que las partes no pueden acordar que un incapaz sea capaz. Justamente. No es algo que se pueda negociar en un contrato. Y finalmente, la capacidad debe existir justo en el momento en que se celebra el acto jurídico, ni antes ni después, el momento preciso. Perfecto. Eso nos lleva a la pregunta central. ¿Cuáles son esas razones de peso? El material apunta a dos grandes factores, la edad y la salud mental. Precisamente. En cuanto a la edad, la ley desconfía, por así decirlo, de la falta de desarrollo y experiencia. Por un lado están los impúberes. De ellos se presume que simplemente no tienen el juicio o discernimiento para entender las consecuencias de sus actos. Y por otro están los menores adultos, que ya tienen discernimiento, pero la ley considera que les falta la experiencia para moverse en el mundo de los negocios. Es una protección contra la ingenuidad, por decirlo de alguna manera. Exacto. Y con la salud mental, el enfoque es doble. Primero, la ausencia de raciocinio, que el código aplica a los que llama dementes y a los sordos o sordomudos que no pueden comunicarse claramente. Y segundo, una razón más conductual, los impulsos irrefrenables. Esto se aplica a los disipadores, personas que gastan su dinero de forma compulsiva, riesgosa. Poniendo en peligro su patrimonio. Eso mismo. Y revisando el material, me saltó un dato. Se menciona una antigua incapacidad que dependía del sexo y el estado civil. La de la mujer casada en sociedad conyugal. Efectivamente. Y aquí es donde la historia del derecho se pone muy interesante. Hasta 1989, la mujer casada bajo ese régimen era considerada relativamente incapaz. Un momento, 1989. Eso es sorprendentemente reciente. O sea, en la vida de muchos de quienes nos escuchan, la ley trataba a una mujer casada, en términos de negocios, de una forma muy similar a un menor de edad. Tal cual.
Una ley de ese año, la 18.802, la declaró plenamente capaz, derogando formalmente esa incapacidad. Sin embargo, el debate no está cerrado. No. No. Muchos juristas argumentan que, en la práctica, subsiste una especie de incapacidad encubierta. Ciertas normas del Código Civil todavía le dan al marido la administración de los bienes comunes e incluso de los bienes propios de la mujer, limitando su poder. Es una tensión que sigue viva en nuestro derecho, entonces. Una tensión muy viva. Ya entendemos el porqué de las incapacidades. Ahora profundicemos en las categorías. Se hace una distinción fundamental entre incapacidad absoluta y relativa. ¿Cómo funciona esa división? Es la gran clasificación del Código. Los incapaces absolutos son aquellos que para la ley simplemente carecen de voluntad o discernimiento. No tienen, digamos, la maquinaria mental para consentir. El Código pone en esta categoría a los dementes, los impúberes y los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente. Y los relativos, por contraste, sí tienen esa maquinaria. Los relativos sí tienen voluntad y discernimiento, pero la ley considera que esa voluntad está, por así decirlo, debilitada. Debilitada. Sí, por falta de experiencia, como en los menores adultos, o de prudencia, como en los disipadores que están declarados en interdicción. Pueden actuar, pero con un asistente, por así decirlo. Necesitan la autorización de su representante legal. Ok, propongo que revisemos cada grupo para que quede totalmente claro. Empecemos por los absolutos, con el término demente. Suena bastante anticuado hoy en día. Sí, el lenguaje del código es de otra época, claramente. Pero los tribunales lo han interpretado en un sentido amplio. Se refiere a cualquier persona privada de razón cuyas facultades mentales están deterioradas de forma sustancial y permanente. No es un diagnóstico psiquiátrico exacto, sino una evaluación jurídica. ¿Y cómo afecta esto a los contratos que esa persona pueda firmar? Aquí la clave es si existe o no un decreto judicial de interdicción. La declaración formal de la demencia. Eso es. Si la persona firma un contrato después de ese decreto, el acto es nulo y punto. No se puede argumentar que justo ese día tuvo un intervalo lúcido. La ley es tajante. ¿Y si fue antes? Si el acto fue antes del decreto, en principio es válido. Y quien quiera anularlo deberá probar que en ese momento específico la persona ya estaba privada de razón. O sea, el decreto judicial es como una línea de tiempo. Antes, sus actos son válidos hasta que se demuestre lo contrario. Después, son nulos sí o sí. Exactamente. Y hoy todo esto se complementa con leyes más modernas, como la Ley de Discapacidad Mental o la que regula la certificación de la discapacidad a través de las COMPIN. Bien, pasemos al siguiente grupo, los impúberes. El material indica que aquí hay otra subdivisión. Así es. Son impúberes los hombres menores de 14 y las mujeres menores de 12. Pero dentro de ese grupo, la ley distingue entre los infantes. Que son los menores de 7 años. Correcto. Y los impúberes propiamente tales, que van de los 7 hasta los 12 o 14 años. ¿Y por qué esa distinción? ¿Qué puede hacer un niño de 8 años que no puede hacer uno de 6, legalmente hablando? La diferencia es el discernimiento. La ley presume que un niño de 8 años ya puede tener una comprensión básica de sus actos. Por ejemplo, un infante no puede adquirir la posesión de un juguete que se encuentra en la calle. Un impúber de 8 años, en cambio, sí puede. Ah, mira qué interesante. O un ejemplo más serio. En responsabilidad por daños, un niño menor de 7 años nunca es responsable civilmente. Un niño mayor de 7 podría serlo, si un juez determina que actuó sabiendo lo que hacía. Entiendo. Ahora, el tercer grupo de incapaces absolutos. Los sordos o sordomudos. Aquí la ley ha evolucionado bastante, ¿no? Muchísimo. Y para bien. La clave aquí nunca fue la condición física, sino la consecuencia, no poder darse a entender claramente. El problema era que la ley antigua exigía que pudieran hacerlo por escrito. Lo que era brutalmente discriminatorio. Totalmente. Dejaba fuera a una cantidad enorme de gente. Una reforma legal, la Ley 19.904, eliminó ese requisito. Hoy se aceptan todos los medios idóneos para manifestar la voluntad. La lengua de señas, por ejemplo, está expresamente reconocida para actos tan importantes como hacer un testamento, casarse o declarar como testigo. Es un avance enorme en inclusión. Sin duda. Entonces, si juntamos a estos tres grupos, dementes, impúberes y sordos que no pueden comunicarse, ¿cuál es el efecto práctico común para todos ellos? La idea central. La idea central es la protección máxima.
Jurídicamente, es como si su firma estuviera escrita con tinta invisible. Sus actos son nulos desde el inicio, nacen muertos. No hay forma de arreglarlos o validarlos después. Nada que hacer. Nada. No generan ni siquiera las obligaciones más básicas, las llamadas naturales. Es un muro de protección total. Siempre deben actuar a través de un representante legal. Queda clarísimo. El acto es letra muerta. Ahora, crucemos a la otra vereda. Los incapaces relativos. Aquí el panorama es distinto. Comencemos con los menores adultos. Los menores adultos, hombres de 14 a 18 y mujeres de 12 a 18, están en un mundo intermedio. Pueden actuar de tres formas. La principal es personalmente, pero con la autorización de su representante legal. También pueden actuar representados directamente por él. Y, en ciertos casos, pueden actuar completamente solos. Solos. ¿En qué tipo de situaciones? La ley les reconoce autonomía en áreas donde se entiende que ya tienen madurez. El ejemplo clásico es la administración de su peculio profesional o industrial. Que es básicamente el dinero que ganan con su propio trabajo, ¿verdad? Exactamente. Si una joven de 16 años tiene un trabajo de fin de semana, puede decidir cómo gastar ese dinero, aunque no pueda vender el auto familiar. Justamente. También pueden hacer testamento, reconocer un hijo o incluso ser mandatarios de otra persona. La ley les va abriendo puertas a la vida jurídica de a poco. La otra figura relativa es la del disipador. Esto suena más subjetivo, un poco a juicio de valor. ¿Cómo se evita que la aplicación sea arbitraria? ¿Basta con que a alguien le guste mucho ir de compras? Es una excelente pregunta. Y la respuesta es que no. No basta con ser imprudente o malgastador. La ley exige dos cosas. Primero, una conducta reiterada de dilapidación que demuestra una total falta de prudencia, como el juego compulsivo o gastos absurdos y ruinosos. Y segundo, y esto es clave, se necesita un decreto judicial de interdicción. Ah, ok. Un juez debe declararlo como disipador, y esa resolución se inscribe y se publica, para que todos sepan. Solo a partir de ese momento, sus actos son anulables. O sea, la intervención de un tribunal es el gran filtro para evitar la arbitrariedad. Exacto. Y aún así, incluso declarado en interdicción, el disipador conserva la capacidad para actos muy personales. Puede casarse, reconocer un hijo, otorgar testamento. Entonces, para contrastar con los absolutos, ¿cuál sería la idea central para los incapaces relativos? Si los actos de los absolutos nacen muertos, los de los relativos nacen, por así decirlo, enfermos. Enfermos, me gusta la analogía. No son nulos de raíz, sino que tienen un vicio que puede ser sanado. Esto se hace a través de la ratificación de la persona o de su representante una vez que cesa la incapacidad. Generan obligaciones, aunque sean imperfectas, naturales, y sus actos sí pueden ser garantizados por terceros. La protección es más flexible, es más un acompañamiento que un muro. Perfecto. Esto nos lleva al último punto del análisis, que parece una categoría aparte. Las incapacidades particulares. Hasta ahora hemos hablado del estado de la persona, pero esto parece distinto. Es completamente distinto. No se basan en la edad o la salud mental de la persona. Son prohibiciones específicas que la ley establece para personas plenamente capaces, pero en situaciones concretas. La doctrina, de hecho, prefiere llamarlas falta de legitimación. ¿Podrías darnos un ejemplo claro? El más clásico es la prohibición de compra-venta entre cónyuges que no estén separados judicialmente. Ambos pueden ser adultos, sanos, perfectamente capaces, pero la ley les prohíbe ese contrato específico entre ellos. ¿Para proteger qué? Para proteger los intereses de la familia y de terceros, para evitar fraudes. Otro ejemplo es la prohibición de que el tutor o curador compre los bienes de su pupilo. Ya veo. No es que la persona sea incapaz, sino que está en una posición en la que celebrar ese acto en particular generaría un conflicto de interés o un riesgo que la ley quiere evitar. Esa es la lógica. Y la sanción por incumplir estas prohibiciones varía. A veces es la nulidad absoluta, si la norma es prohibitiva, y otras veces es la nulidad relativa. En el fondo afectan de manera muy acotada la capacidad de goce para un acto específico. Interruptor de encendido o apagado. Es más bien un espectro, un sistema complejo y lleno de matices, diseñado para proteger a quienes no pueden resguardar sus intereses, con reglas y efectos distintos para cada nivel de protección.
Y lo que es fascinante aquí, y el propio material lo sugiere, es la brecha que existe Entre el lenguaje del Código Civil, con términos como infante, impúber o demente, y el de leyes más modernas que hablan de niños, niñas y adolescentes o personas con discapacidad mental. Claro, el lenguaje cambia. Y esto plantea una pregunta importante para reflexionar. ¿Hasta qué punto el lenguaje de nuestras instituciones jurídicas fundamentales debería actualizarse? No solo para reflejar la evolución de las leyes, sino también una comprensión contemporánea del desarrollo humano y los derechos. ¿Cómo el lenguaje que usamos moldea la forma en que aplicamos el derecho? Una reflexión muy potente para cerrar. El derecho no solo son reglas, también son las palabras con las que las construimos. Agradezco mucho este análisis tan claro. Y gracias a toda la audiencia de Justopismos por acompañarnos. En nuestra próxima exploración, abordaremos otro pilar de los actos jurídicos. El objeto. ¿Qué requisitos debe cumplir para ser lícito y por qué es tan crucial? No se lo pierdan.